O sea, yo creo que el cava debería tener su propio lenguaje y el cava, digamos, del Penedés, que es donde se hace la mayor parte de la producción de cava de España, debería de buscar su propio mensaje. ¿Realmente el objetivo es competir con el champán? ¿No podemos ser el espumoso del Mediterráneo? Es diferente la percepción del consumidor español de la percepción del consumidor extranjero. Y realmente el gran problema del cava en exportación es que jamás ha sido capaz de poner en valor el hecho de que es un producto de método tradicional de segunda fermentación en botella y de gran complejidad, que se elabora con el mismo, digamos, el método de elaboración que el champán, que se elabora con variedades propias, cosa que es el único espumoso de segunda fermentación en botella de calidad del mundo, que se elabora con variedades diferentes de las de champán. Y el problema es que el cava en exportación se ha vendido a precios muy baratos. Yo creo que si se hacen las cosas bien, tenemos un producto estupendo y con una relación calidad-precio fantástica. O sea, lo que pasa es que hay que convencer a la gente de lo que tiene y probablemente hay que zonificar. O sea, realmente si tú al final el producto de calidad, el vino de calidad lo tienes que ligar a un territorio, el cava no ha hecho los deberes de zonificar sus territorios. O sea que al final cava puede ser una palabra perfecta para definir la gran mayoría de los espumosos españoles, pero luego hace falta una definición de territorio. Y eso es una asignatura pendiente, está claro. Muchísima más complejidad, son vinos muy serios, la burbuja está mucho más, es mucho más cremosa y está mucho más integrada, ya hay un momento de evolución y si añades un poco de desarrollo en botella que ya casi son grandes vinos blancos, ¿no? Que a mí ese concepto me gusta mucho y evidentemente tienen que ser la punta de lanza, ¿no? Tienen que ser la punta de lanza del cava. Bueno, es que yo no creo que debería apreciar del mismo modo un cava que un champán, porque son productos diferentes y son zonas diferentes, ¿no? El champán ha conseguido algo maravilloso y es que la gente esté dispuesta a pagar prácticamente lo que sea por ciertas marcas y ciertas botellas. Y yo creo que nosotros todavía estamos lejos de conseguir eso, pero es que nos llevan muchos años de ventaja. Quiero decir, yo creo que hay que ir subiendo escalón por escalón, ¿no? Y poner en valor el paisaje, porque al final el cava es un espumoso mediterráneo y yo creo que realmente creo que además que sería un error utilizar la misma comunicación que el champán. O sea, yo creo que el cava debería tener su propio lenguaje y el cava, digamos, del Penedés, que es donde se hace la mayor parte de la producción de cava de España, debería de buscar su propio mensaje. ¿Realmente el objetivo es competir con el champán? ¿No podemos ser el espumoso del Mediterráneo? No tengo un momento primero, sí tengo momentos Tres Lustros o Celler Batlló o Enoteca, que son vinos muy complejos y que te marcan mucho. Y por ejemplo el Tres Lustros, que digamos que es la puerta de entrada, ¿no? Esas largas crianzas, a mí me parece que es un cava de súper relación calidad-precio, ¿no? Que igual no siempre llegas a los otros porque son productos mucho más escasos y especiales, pero siempre es un buen compañero para tener todo eso que tú buscas, ¿no? De un cava que tenga larga crianza, que tenga la complejidad, que tenga la frescura, que lo puedes guardar un par de años en tu casa y luego te da un extra de redondez o de cremosidad, ¿no? Eso me lo tenía que haber preparado. Pues no sé. Para mí podría decir burbujas con tiempo, ¿no? Un gran cava i un gran xampany van a la part.
la calidad del vino está. Todo es una cuestión de visión y de intentar hacer mejor todo nuestro trabajo para que la gente se dé cuenta del potencial que tenemos aquí. Comparte mucho más un cava muy añejo y un champán muy añejo que un champán joven y un cava joven.